Bienvenidos a este video tutorial en donde vamos a ver las diferentes formas de ver los archivos de carpetas en nuestro explorador de archivos. Para ello lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestro explorador de archivos. Vamos a hacer clic aquí abajo en este icono, en nuestra barra de tareas. Aquí ya lo tenemos. Ahora vamos a ir a la carpeta principal documentos, aquí en nuestro panel izquierdo. Y bueno, esta forma es una de las formas de ver el contenido de la carpeta documentos, que es como un listado en donde siempre vemos primero las carpetas y luego los archivos. Todos los elementos que tienen el icono amarillo, como esta carpetita amarilla, son carpetas. De todas maneras, uno también le puede cambiar ese icono por uno personalizado. En este caso yo le he cambiado el icono a algunas carpetas para resaltarlas unas de otras. Y luego debajo de las carpetas siempre vamos a ver los archivos que tienen el icono de en qué programa fue hecho. Por ejemplo, esto fue hecho en Word, esto es en Word, esto es un PDF, estos son archivos de Excel, estos son archivos de audio, etcétera, etcétera. Bueno, las diferentes formas de ver los archivos, el contenido de una carpeta en el explorador de archivos lo podemos ver en la ficha vista. Si nosotros vamos a la ficha vista, aquí tenemos las diferentes opciones como yo quiero ver estas carpetas o archivos. Por ejemplo, si yo le doy en iconos muy grandes, vemos el mismo contenido, pero con unos iconos muy grandes. Le puedo decir iconos grandes. Entonces tenemos esta vista como una galería, todo en iconos. Podemos decirle iconos medianos, la misma galería, pero los iconos un poco más pequeños. Luego iconos pequeños, lista, detalles, iconos solamente o contenido. Entonces es importante nosotros saber que estas opciones existen, porque de pronto vamos en unas carpetas que tienen fotos, va a ser mucho mejor verlo como iconos grandes. En cambio, en una carpeta que tenga solo archivos o solo carpetas, va a ser mejor verlo en detalles. De todas maneras, nosotros podemos usar la opción que más nos convenga de acuerdo a la información que tengamos en cada carpeta o en cada subcarpeta. Bueno, en este caso yo para carpetas y archivos manejo detalles. También vemos otras opciones que también son muy importantes. Por ejemplo acá, ordenar por. Yo puedo ordenar todo el contenido de mi carpeta, documentos o cualquier subcarpeta, la puedo ordenar por nombre. Entonces aquí está por nombre. Arrancan primero los números, luego la A, la B, la C, la D. Aquí está ordenado en forma alfabética. Todo está ordenado en forma alfabética por nombre, pero también lo puedo ordenar, por ejemplo, por fecha de modificación. Fecha de modificación quiere decir que aquí me va a aparecer los últimos archivos que yo he modificado últimamente, desde el más reciente hasta el más antiguo. Entonces aquí me va a aparecer los primeros archivos que yo he modificado. También lo podemos ordenar por tipo de archivo. Entonces en tipo de archivo aparecen primero las carpetas y luego los archivos. También lo podemos ordenar por tamaño. Entonces me va a aparecer de primeras los archivos más grandes y luego los archivos más pequeños, ¿no? Aquí inclusive en ordenar por, puedo decirles en orden descendente o ascendente. Por ejemplo, si es tamaño en forma ascendente, quiero decir pues que va a aparecer primero los más grandes y luego los más pequeños por tamaño. Entonces aquí podemos ver cómo está ordenado por tamaño en orden ascendente o puede ser por tamaño en forma descendente. Entonces ya depende como yo lo quiera. También podemos, vamos a dejarlo en forma ascendente, y o si no también podemos ordenar las carpetas de archivos por fecha de creación, la fecha en que fue creado nuestros archivos o nuestras carpetas. Bueno, en este caso lo voy a seguir dejando por nombre. Entonces es importante tener en cuenta estas opciones en caso de que las necesitemos. También tenemos otra forma de ver nuestras carpetas de archivos agrupadas por nombre. Por ejemplo, si yo le digo agrupar por nombre, miren que aparecen estos grupos que a veces los vemos usualmente, a veces los queremos o a veces no los queremos, pero necesitamos saber en qué opción activamos esto y en qué opción desactivamos esto. Entonces aquí está agrupado por nombre. Entonces aquí están todo lo que va del 0 al 9, todo el contenido que va de la A, de la letra A hasta la E, luego qué contenido va de la F a la L, así sucesivamente. Y nosotros inclusive pusiéramos comprimir todos esos grupos y nuestro contenido se vería así de esta manera, ¿no? Entonces en documentos tendríamos así de esta manera. Entonces si yo quiero quitar esto, lo puedo expandir, o si no le puedo decir agrupar por ninguno, en el caso de que quisiera quitar del grupo. Entonces en este caso estoy agrupando por nombre. Voy a expandir otra vez todo esto para ver todo el contenido, pero por grupos
agrupados por nombre, que estoy haciendo clic en la flechita. Ya tengo todo el contenido agrupado alfabéticamente, pero por grupos. Entonces, por nombre, si es por fecha de modificación, entonces los archivos que modifiqué la semana pasada, al principio de este mes, entonces piense que lo importante de esa vista es que aparece el nombre de los grupos y la información aparece por grupos. La semana pasada, a principio de este mes, a principio de este año, hace mucho tiempo. Bueno, eso es otra forma de agrupar la información. Tenemos que agruparlo por tipo. Entonces, por tipo de archivo. Entonces aquí me agrupo todos los que son imágenes, aquí me agrupo todo lo que son carpetas, aquí me agrupo todo lo que es sonido, aquí todo lo que es carpetas. Luego me agrupa todo lo que son archivos de Word a un lado, todo lo que son documentos de texto en otro, todo lo que son hojas de Excel en otro. Entonces aquí tengo la información agrupada por tipo de archivo y aquí aparece el nombre de cada grupo, el nombre de cada agrupación. Bueno, por tamaño. Entonces, aquí en este caso dice los que pesan entre 1 y 128 megas, los archivos que pesan entre 16 y kilobytes y 1 mega, entre 0 y 16 kilobytes, etcétera, etcétera. Entonces, estas opciones también en algún momento pueden ser importantes. Entonces, podemos utilizar cualquiera de estas agrupaciones. Ya sabemos que van a aparecer nombres de grupos. Vamos a colocar nuevamente por tipo. Van a aparecer nombres de grupos y las carpetas y archivos que pertenezcan respectivamente a cada grupo. Ahora, lo importante es, bueno, y si yo lo veo así, y si no lo quiero, y lo quiero desactivar, quiero verlo como un solo listado, ¿qué hago? Pues me voy a agrupar por, y le digo ninguno, y ya me queda como una lista normal. Bueno, vamos con esta opción de agregar columnas. Estas columnas son estas que aparecen acá: nombre, fecha de modificación, tipo, tamaño. Yo puedo agregar más columnas, por ejemplo, fecha de creación, vean, aquí está. Puedo agregar ver el autor, aquí está. Puedo agregar categorías, aquí está. Y estas columnas yo las puedo cambiar de posición. Por ejemplo, yo puedo colocar acá la fecha de modificación, aquí puedo cambiar el tipo, aquí puedo cambiar el tamaño. Ya depende cómo yo la necesite. En este caso a mí me interesa ver primero el nombre. Fíjense que estoy arrastrando la columna. Luego me interesa ver el tipo, luego la fecha. Y esto, por ejemplo, es la fecha de modificación y la fecha de creación. También me interesaría verla. Y si esto ya no lo quiero ver, pues simplemente me voy a agregar a columnas y quito el chulito de tamaño. Ya desapareció. El de autores ya desapareció. Y el de categorías, quito este chulito y ya desapareció. Entonces aquí podemos nosotros organizar cómo queremos ver la información. Ajustar todas las columnas, pues si queremos todas las columnas del mismo tamaño, o si yo quiero abrir una columna, la puedo hacer más ancha, parándome en el borde y ampliando la información de esa columna. Vamos a ver aquí casillas de elemento. Esta también es muy interesante. Cuando hacemos clic aquí en casilla de elemento, se habilita este cuadrito. Y en todas las carpetas, si yo paso el mouse, aparece un cuadrito. ¿Para qué me sirve esto? Para yo seleccionar elementos no consecutivos. Vea, por ejemplo, aquí estoy seleccionando carpetas no consecutivas. O también puedo seleccionar todo haciendo clic acá. Fíjense que cuando hago clic acá, todo queda seleccionado. En el caso de que yo quiera eliminar todo, o quiera copiar todo, o quiera mover todo a otra parte, la forma de seleccionar todo se vuelve muy fácil solamente haciendo clic en esta casilla, ¿sí? Ahora, si quiero seleccionar solo un grupo, pues hago clic aquí en esta primera casilla y con shift sostenido hago clic en el último elemento del grupo, ¿no? En este caso, bueno, funcionaría quitándole esto y seleccionando la primera carpeta con shift sostenido. Hago en el último elemento del grupo y se selecciona todo el grupo, pero esto lo veremos en un video más adelante. Por ahora vamos a mirar simplemente que esta casilla elemento me activa los cuadros para yo poder seleccionar principalmente carpetas y archivos no consecutivos, poniéndole un chulito al lado para copiarlos, moverlos, eliminarlos o cualquier otra cosa, ¿no? Igualmente también, si puedo seleccionar todo haciendo clic aquí en el cuadrito de nombre. Bueno, vamos a quitar entonces esta casilla. Ahora, extensiones de nombre de archivo. Resulta que todos los archivos tienen una extensión, pero que a veces no se ve. Si yo quiero que se vea, tengo que habilitar esta casilla y vamos a fijarnos que ahora sí, eso es válido solo para archivos. Vea que, por ejemplo, ahora sí el archivo tiene la extensión que es .docx.
y el de Excel es .xlsx. Las imágenes, por ejemplo, aquí tenemos la imagen .png, aquí tenemos la imagen la extensión .pdf, etcétera, etcétera, la extensión .txt. Entonces, estas extensiones se ven porque este chulito está activado. Si yo lo quito, ya esas extensiones desaparecen y ya no las vamos a poder ver. Entonces aquí ya aparecen los archivos sin las extensiones gracias a esta opción. Acá en el caso de elementos ocultos, sí, nosotros podemos mostrar elementos ocultos o quitar elementos ocultos. Entonces en este caso, ¿cómo hago yo para ocultar una carpeta? Entonces si yo le doy clic aquí, clic derecho en la carpeta, hago clic en propiedades y acá vamos a darle chulito oculto. Entonces hago clic aquí en oculto, le digo aplicar, aceptar y aceptar. Entonces fíjense que la carpeta queda semi-transparente. Quiere decir que está oculta, pero todavía se ve. Entonces si yo le quito este chulito, ahora sí la carpeta ya no se ve porque está oculta. Entonces si yo quiero ver elementos ocultos, tengo que hacer clic en esta casilla y mire que ya me aparece la primera carpeta, pero transparente. Quiere decir que está oculta. Entonces si definitivamente no quiero verlas, le tengo que quitar este chulito. Ahora no está oculta la carpeta. Si quiero ver qué carpetas tienen la propiedad de oculto, cuál es ocultada, pues tengo que ponerle este chulito. ¿Listo? Bueno, ahora si yo quiero volver a restablecer esta carpeta, que no sea una carpeta oculta, sino una carpeta que yo puedo ver normalmente, pues hago un clic sobre la carpeta, le doy clic derecho, me voy a la opción propiedades y le quito el chulito de oculto, le digo aplicar, aquí le digo aceptar y aceptar acá. Entonces ya esta carpeta quedó otra vez con su visibilidad normal. Entonces este lo podemos quitar o lo podemos poner, pero ya vemos más o menos qué función cumple esta casilla. Entonces aquí ya lo tenemos. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra carpeta documento restablecida. Vamos a ver acá. Lo mismo podemos aplicar para todas las carpetas, ¿no? Todas las carpetas le podemos aplicar todas estas opciones o diferentes opciones de habilidad. Entonces aquí ya tenemos nuestra carpeta documentos. Entonces de esta manera ya hemos visto todas las opciones de ver, cómo ver nuestras diferentes carpetas y archivos de nuestro programa de archivos. Una última opción que podemos ver son el panel de vista previa. Podemos hacer clic acá y simplemente sirve para que cuando yo le haga clic en un archivo, pues él me pueda mostrar una vista previa de qué es lo que hay dentro del archivo. Entonces a veces también es útil cuando uno está buscando un archivo específico. Aquí tenemos el contenido, entonces vamos a deshabilitarla. Si no la queremos, la deshabilitamos. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos las diferentes formas de ver nuestras carpetas y archivos dentro del explorador de archivos. Entonces esto ha sido todo por este video tutorial y nos vemos en el siguiente video.